Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas. El primer tema es una muy buena noticia de inversiones en el estado de Hidalgo. Por eso está con nosotros el gobernador Julio Menchaca. Está también la subsecretaria de Industria y Comercio, Jimena Escobedo. El secretario Ebrard viene hoy de vuelta de Estados Unidos, de negociaciones sobre el tema del tratado. Entonces, en representación del secretario de Economía, la subsecretaria de Industria y Comercio, muy trabajadora, Jimena Escobedo. Y está con nosotros el maestro Germán Ahumada, que es fundador y director ejecutivo de una empresa que se llama DEWA Capital, que nos va a platicar de una inversión en un polo de bienestar en el estado de Hidalgo. Patricio Gutiérrez, también de la misma empresa. Y está Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, por una inversión muy importante de Cruz Azul que también se va a hacer en el estado de Hidalgo. Después de eso hacemos las preguntas sobre este tema, despedimos a nuestros invitados y está con nosotros Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Nos va a platicar de los juicios que han preguntado varios de ustedes, de los juicios o las denuncias más bien que ha interpuesto la Cancillería con relación a los mexicanos que han fallecido en centros de detención o en operativos de ICE en Estados Unidos. Va a dar toda la información sobre ello y previo a ello, antes que nada, vamos a tener el enlace de vivienda, porque es miércoles de vivienda, con Edna, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Octavio Romero, director del Infonavit, y Víctor Espinosa, que es el beneficiario de una vivienda. Directamente nos vamos a Tlaxcala. Después del enlace vamos con el gobernador y la inversión en Hidalgo, hacemos preguntas y después tocamos el tema de los mexicanos en Estados Unidos. Adelante. Buenos días, Edna, buenos días, Octavio, gobernadora, buenos días, Lorena. Hola, presidenta, qué gusto saludarla desde Tlaxcala, siempre con todo nuestro cariño. Hoy nos encontramos con una familia que por primera vez va a dormir hoy en un techo seguro, digno, hermoso, de 88 familias que hoy se les va a entregar, de una meta de 16,000. Gracias, presidenta, con todo nuestro corazón desde Tlaxcala. Le agradecemos profundamente, como siempre. Muchos abrazos. Gracias, Lorena. Buen día. Muy buenos días, presidenta. Estamos en un conjunto habitacional, presidenta, bien bonito. Ahorita va a ver las imágenes. La vivienda muy bonita, pero el área verde está increíble. Ahorita lo va a ver y por eso un gusto aquí acompañar a la gobernadora, al ingeniero Romero, a don Víctor y su familia. Pues comentar los datos obligados de esa versión de miércoles de vivienda número 29. Ya llevamos 22 entidades con estas presentaciones con usted, y aquí en Tlaxcala la meta es de 17,330 viviendas. Ya el dato que señaló la gobernadora es correcto, solo que ahora le estamos informando que ya se suma Fubiste, que va a dar estos 17,330 viviendas nuevas. Significa el 38% del avance de la meta total y la inversión superior a 10,300 millones de pesos, lo cual nos da mucho gusto que ya Tlaxcala también se está incorporando en este proceso, en este tren de vivienda que se llama. Estamos muy contentos, presidenta. Gracias. Presidenta, muy buenos días. Buenos días. Nos encontramos en Tlaxcala, en el fraccionamiento Las Ánimas, y estamos en compañía de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien le agradecemos todos los apoyos que nos ha brindado para este conjunto habitacional, y con la secretaria Edna Elena Vega Rangel y la familia beneficiaria
Víctor Espinosa Pérez, y con su esposa Guillermina Hernández, su hija Maite. Tienen 2 hijos más que no pudieron estar con nosotros, Maribín y Víctor. Aquí, Presidenta, informarle que a nivel nacional ya tenemos 114 fraccionamientos habitacionales donde ya estamos entregando vivienda. De estos, 41 están totalmente agotados. Hemos colocado al día de hoy 35.500 viviendas. Le habíamos dicho, Presidenta, que en agosto íbamos a abrir 14 conjuntos habitacionales. De esos 14 ya abrimos 5, nos quedan 9 para la próxima semana y en septiembre otros 14 fraccionamientos. Aquí en Las Ánimas, Infonavit Las Ánimas, son 88 viviendas. Este día las vamos a entregar todas, las 88 a derechohabientes. Y también informarle que en Tlaxcala, Presidenta, la meta del Infonavit son 10,000 viviendas. Ya tenemos en construcción y contratadas 5,300 y van 5,000 más en lo que resta del año, con lo que estaremos cumpliendo este mismo año el 100% de la meta. Aprovecho, Presidenta, para agradecerle al alcalde de Tlaxcala, Carlos López Suárez, también todas las facilidades que nos ha entregado. Presidenta, y si no tiene usted inconveniente, procederíamos a pasar a la vivienda para entregársela a la familia de don Víctor. Le entrego la llave. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias. Váyame contando, don Víctor. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Bueno, pues primero es un honor que pues esté yo hablando con usted. Y pues yo la verdad quisiera agradecer mucho el apoyo que nos dieron para otorgarnos pues esta casa, este departamento, que gracias a Dios pues sí nos hacía mucha falta, porque como le platico, pues vivimos en Calpulalpan, pues sí, a la entrada de Tlaxcala, y sí es complicado viajar mucho, pues tengo a mi hija con discapacidad y tengo que venir casi 2 veces por semana, y ahorita pues mi hijo en la universidad, y gracias a Dios a ustedes, la gobernadora, pues ya tenemos nuestra casita propia y ya nos vamos a ahorrar mucho. Muchas gracias, Dios la bendiga, Presidenta. Al contrario. ¿Tu esposa cómo se llama? Guille, a ver. Mi nombre es Guillermina Hernández Osorno. Mucho gusto. ¿Cómo te sientes en el departamento, Guille? Pues muy bien, pues más que nada que ya va a ser algo propio, ya no vamos a estar pensando en que nos van a desalojar de donde estemos. Les mando un abrazo muy fuerte. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Felicidades. Gracias, Lorena, Octavio y Edna. Bueno, ahora sí vamos, gobernador, por favor. En primer término, agradecerle, Presidenta, la invitación a esta conferencia, pero más agradecidos las y los hidalguenses por las decisiones que usted ha tomado para poder desarrollar Hidalgo. Decisiones que han implicado proyectos muy importantes como el Tren México-Pachuca, como el Plan Hídrico del Valle del Mezquital y como los polos del bienestar. Precisamente el día de hoy hacemos oficial la entrega a una empresa que va a hacer referencia puntual a cómo va a desarrollar el polo de bienestar de Zapotlán, DEWA, con una inversión de más de 10,100 millones. Está ubicado en un lugar estratégico. Y también un anuncio importante por parte de una empresa 100% hidalguense, pero que tiene presencia en muchos otros lugares, Cruz Azul,
quien va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6.500 millones. El apoyo de usted, Presidenta, ha significado para nuestra entidad, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, el que nuestra entidad esté en los primeros lugares en el crecimiento industrial, en la actividad económica, en la generación de empleos, datos del INEGI y del Seguro Social. Esto nos motiva, nos estimula y nos pone en el escenario nacional en la atracción de capitales. El próximo lunes haremos el 9º anuncio de inversiones que ya suman en 130 proyectos, 147,000 millones de pesos en esta administración para generar 191,000 empleos. Estamos con usted, Presidenta, en el segundo piso de la transformación, agradeciendo siempre su respaldo y estando convencidos que su liderazgo, su manera de representarnos significa un presente y un futuro mejor. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias. Jimena. Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ya lo mencionó el gobernador, tenemos dos buenas noticias el día de hoy. La primera sobre el Polo de Desarrollo, que es una de las encomiendas que nos ha dado la Presidenta que estemos llevando a cabo y que aceleremos. DEWA va a ser el desarrollador. Ahorita Germán nos va a dar más detalles de este polo de la Reserva de Zapotlán. Es uno de los polos más grandes que tenemos en extensión en tema de polígono. Son 910 hectáreas. Por lo tanto, este proyecto, estos 10,000 millones que ya comentaba ahorita el gobernador, se van a dividir en 5 fases. La primera fase van a ser 1,277 millones de pesos para lo que es la urbanización y las obras de cabecera, junto con más de 2,000 millones de pesos que se van a hacer también en esta primera fase para la construcción de las 2 primeras naves que estarán albergando próximamente empresas. Cabe aquí resaltar que también, como nos lo ha pedido la Presidenta, que aceleremos el inicio de obras y urbanización de los distintos polos. El polo va a ser el segundo polo que ya va a estar arrancando obras este año y vamos a estar junto con DEWA, con el Gobierno del Estado, arrancando obras hacia mediados y finales de septiembre de esta primera fase, lo cual nos va a generar 5,100 empleos, tanto directos como indirectos, en todo lo que va a llevar esta primera fase. Y luego también tenemos el anuncio que va a dar Víctor con la cooperativa Cruz Azul, que si bien no está dentro del polo, también, como lo mencionó el gobernador, son buenas noticias para el Estado. Son 6,500 millones de pesos que se van a invertir en el municipio de Tula, que van a la renovación y al reacondicionamiento de la planta cementera, la nueva línea de producción de cemento y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, que también estará generando 14,200 empleos indirectos e indirectos. Con su permiso, Presidente. Muy buenos días, Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, licenciado Julio Menchaca Salazar, Subsecretaria de Industria y Comercio, licenciada Jimena Escobedo, en representación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casubón, y a todos los miembros del Presidium, a los medios que nos acompañan. Es un honor estar aquí y formar parte de este momento tan relevante para el desarrollo económico de México y en particular del Estado de Hidalgo. En DEWA creemos que invertir no consiste únicamente en colocar capital, consiste en entender un entorno, identificar su potencial y participar en una transformación de manera responsable. DEWA es un holding regenerativo de inversión y desarrollo inmobiliario enfocado en construir sistemas de valor duradero. Nace como la evolución natural de más de 2 décadas de experiencia en inversión, desarrollando operación y gestión de activos reales, con la convicción que el capital debe generar rentabilidad, pero también mejorar la vida de las personas, fortalecer los entornos donde participa y crea prosperidad duradera. En este marco,
Dewa Capital administra los recursos y estructura las inversiones con disciplina y visión de largo plazo, integrando sus unidades de negocio bajo una estrategia y gobernanza comunes. Frontier, que es nuestro brazo industrial, está enfocado justamente en el desarrollo y operación de activos industriales y logísticos de clase mundial. Limited Edition, dedicada al desarrollo y operación de destinos de hospitalidad regenerativa, y Dewa Signature, orientado al desarrollo de activos estratégicos emblemáticos y de alto valor. Todas operan bajo un mismo principio: invertir con integridad, medir el impacto con rigor y asumir la responsabilidad que conlleva cada decisión de capital. A lo largo de su trayectoria, Dewa ha desarrollado y gestionado aproximadamente $3,000 millones en activos, consolidando una plataforma capaz de crear valor económico, social y ambiental de largo plazo. Frontier es la plataforma industrial y logística de Dewa, donde nuestra visión se convierte en una infraestructura real. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos desarrollado proyectos industriales en distintos mercados del país, desde Tijuana hasta Mérida, 7 parques industriales, más de 3,000 hectáreas urbanizadas y 37 edificios logísticos que representan aproximadamente 9 millones de pies cuadrados de área rentable. Pero para nosotros, la escala no se mide solamente en metros cuadrados. Se mide también en la calidad de las empresas que confían en nuestros desarrollos. Compañías globales líderes en sectores como automotriz, logística, comercio electrónico, manufactura avanzada, distribución con requerimientos técnicos y operativos de primer nivel. Los proyectos que han exigido infraestructura, calidad y certidumbre de clase mundial y que al instalarse han contribuido a detonar nuevas cadenas productivas, empleo y actividad económica en las regiones donde hemos decidido invertir y desarrollar. Hidalgo no es un mercado nuevo para nosotros. Desde el 2012, Frontier ha participado activamente en el desarrollo industrial del Estado. A través del Parque Industrial Plata, hemos urbanizado tierra, desarrollado infraestructura y acompañado la llegada de empresas que hoy forman parte de la economía de la región. Hace algún tiempo, justamente me parece que estuvo aquí en Mercado Libre, nosotros los acompañamos en este proceso, desarrollamos alrededor de 300,000 metros cuadrados en 3 diferentes naves y pues ese es el ejemplo con el apoyo pues evidentemente del gobierno del Estado y ahora en este polo de desarrollo de la presidencia coadyuvado con el gobierno del Estado y economía, se pueden llevar a cabo esta clase de desarrollos. Lo más importante es la transformación que hemos logrado: materializar, convertir desarrollo industrial en empleo, oportunidades para proveedores locales, nuevas inversiones y mejores condiciones para las comunidades que forman parte de su entorno. Después de más de una década trabajando en Hidalgo, conocemos su potencial y entendemos también la responsabilidad que implica seguir desarrollando aquí. En este polo de Zapotlán, el polo de bienestar de la Reserva de Zapotlán, representa la siguiente escala de ese compromiso. Sobre más de 910 hectáreas se desarrollará una plataforma industrial logística en 5 fases diseñada para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos. El proyecto contempla una inversión superior a los 10,000 millones y combinará infraestructura industrial con energía limpia, servicios y equipamiento complementario. En su primera fase se estima la generación de aproximadamente 5,100 empleos, que ya lo habíamos platicado previamente, con el compromiso de que al menos 35% de las contrataciones sean locales. Y esa cifra importa, pero no cuenta toda la historia, porque alrededor de esos empleos habrá proveeduría, capacitación, servicios, nuevas capacidades y oportunidades para la región. El objetivo es que el crecimiento industrial no se quede dentro de los límites del proyecto, sino que contribuya a mejorar el entorno que lo rodea. El Gobierno del Estado de Hidalgo, con el respaldo del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ha confiado en Dewa y Frontier para desarrollar Podecovi Reserva Zapotlán. Para nosotros, esa selección representa mucho más que un mandato de desarrollo.
representa la responsabilidad de aplicar lo que hemos aprendido durante más de una década en Hidalgo para construir un proyecto capaz de generar prosperidad compartida de largo plazo. Porque al final, desarrollar no es solamente construir infraestructura, es crear las condiciones para que un territorio pueda crecer, generar oportunidades y compartir su prosperidad con quienes forman parte de él. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Adelante. Buenos días a todos y a todas los aquí presentes. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, reciba un afectuoso saludo de todo el Grupo Cruz Azul en los diferentes estados donde participamos. Gracias al gobernador licenciado Julio Menchaca Salazar por todo el apoyo brindado para consolidar este gran proyecto en la planta de Cruz Azul Hidalgo. Así también nuestro agradecimiento al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, director general de Senagas, ya que nos ha permitido la conectividad del gas en la planta. Y también un saludo muy afectuoso a la licenciada Jimena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio. Bien, pues a continuación les vamos a presentar algunas de las inversiones que estamos teniendo en la planta de Cruz Azul Hidalgo, así como la generación de empleo directo e indirecto que se están llevando a cabo en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Como ya se mencionó, se tienen inversiones de 6.500 millones de pesos con una generación de empleos de más de 14.200 empleados entre directos e indirectos, y se calcula una producción anual de cemento de 3 millones de toneladas anuales. Dentro de estos proyectos se ha tenido una renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, lo cual se han invertido más de 1.800 millones de pesos, que ha generado 1,000 empleos, y con esto se están generando más de 10,000 empleos indirectos. Así también se está construyendo una nueva línea de cemento que se tiene una inversión aproximada de 3.700 millones de pesos. De esto se tiene un avance de un 85%, con una generación de empleos directos de 200 y de empleos indirectos de 3,000. En la parte social nos gusta siempre estar trabajando en Cruz Azul, y por ello también estamos desarrollando, implementando un proyecto para el hospital en donde vamos a invertir más de 1,000 millones de pesos y donde tenemos contemplados quirófanos inteligentes, torre de consultorio de especialidades, salas de terapia intensiva, bancos de sangre, y esto para dar servicio a todos los derechohabientes y a toda la sociedad y al público. En la parte deportiva, que es uno de los sectores que nosotros también tenemos participación, nos llevamos la Liga de Expansión de la Liga MX a jugar en el Estadio Refundación, y bien, con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte que lo hacemos en muchos de los estados con nuestras escuelas, y generar, bueno, pues en la juventud, pues que haya deporte y que se desarrolle esta actividad. Pues es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Bueno, a ver si hay preguntas sobre este tema importante. A ver, vamos. A ver, hace rato que no preguntas.
Buenos días, presidenta. Buenos días, miembros. Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. Mi primera pregunta es, en este complejo, en este polo de desarrollo, ¿de dónde vendrá el agua y la electricidad para este proyecto? El tema del agua está siendo atendido por la Comisión Nacional del Agua. Ya tenemos los registros de los pozos, pero fundamentalmente lo que se piensa es utilizar agua reutilizada. La empresa estatal, que abarca 14 municipios, CACIM, ya tiene todo un proyecto para poder surtir de agua tratada y, como aquí se mencionó, la industria para instalarse particularmente es logística y farmacéutica. En estos dos temas la necesidad del agua pues es menor que en otras actividades industriales. Estamos en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad. Ya hay un proyecto que ha ido disminuyendo en su costo para poder estar atendiéndolo con dos elementos fundamentales para la actividad industrial, pero enfocándonos precisamente a empresas que requieran el menor consumo de los dos elementos. Este es el terreno que iba a ser para el aeropuerto. Sí. Sí, este terreno lo adquirió el gobierno del estado hace algunas administraciones, cuando había la posibilidad de establecer una sede alterna al aeropuerto Benito Juárez. Es propiedad del gobierno del estado, está libre de cualquier gravamen y viene a ubicarse, viene a fortalecerse también con una estación del tren México-Pachuca. Entonces le da un dinamismo que tomaron en cuenta precisamente las empresas interesadas en desarrollarlo, además de todo lo que implica su ubicación y la movilidad. Entonces ya tenemos particularmente de una industria muy fuerte farmacéutica, una propuesta de compra. También en el mismo parque ya están apartadas 100 hectáreas para energía fotovoltaica. Muchas gracias. Le agradezco. En otra pregunta, veo que en este polo de desarrollo se va a desarrollar la industria farmacéutica. ¿Hay el capital humano para atender en Hidalgo o en México para atender este polo de desarrollo en la industria farmacéutica? Nosotros tenemos en la entidad un sistema muy robusto de educación superior con 14 universidades tecnológicas y politécnicas, además de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y efectivamente todos estos factores son los que toman en cuenta cuando prospectan las empresas para instalarse. Nosotros en Hidalgo tenemos el sistema también más robusto de laboratorios STEAM. Esto nos permite estar egresando generaciones de profesionistas con la formación que está requiriendo la industria, no solamente en la farmacéutica, sino en todas las ramas. Es un esfuerzo que se está realizando porque casi la mitad del presupuesto del Estado, el 45%, está enfocado a la educación. Más de 33,000 millones de pesos este año van dirigidos al sector educativo, vinculando el sector educativo con el sector productivo. Y sumando a lo que menciona el gobernador, es importante resaltar que cuando se hizo la designación de los polos de desarrollo, el tema del capital de desarrollo, de capital humano, fue uno dentro de los ejes que se tomaron en cuenta de qué estados iban a tener los polos de desarrollo. En el caso de Hidalgo, la razón por qué va a ser específicamente también farmacéutica es porque las mismas empresas que, como ya lo mencionó el gobernador, están interesadas en ponerse dentro del polo, la petición, que son empresas internacionales, la petición fue justamente Hidalgo por la importancia del capital humano que se tiene en el estado.
Muchas gracias. Y ya por último, quisiera preguntarles qué estímulos se están dando de parte del gobierno federal y de parte del gobierno del estado para el desarrollo de este polo de desarrollo. Jimena, ¿quieres comentar? Bueno, dentro de los incentivos que se tienen en los polos de desarrollo tenemos los que son los federales, que vamos desde temas de deducción inmediata, temas de tecnología, tenemos también dentro de los incentivos todo lo que tiene que ver con los trámites, resaltar también que con el decreto que presentó la presidenta, donde se anunció la Oficina de Inversiones, estar dentro de uno de los polos del gobierno federal, ya sean los de Marina, los de Economía Circular o los de la Secretaría de Economía, los PODECOVIS, tienes también los incentivos para la autorización inmediata, así como también dependiendo cada estado y cada municipio se tiene los propios incentivos fiscales. Dentro de los que tenemos están dentro del decreto, con mucho gusto podemos pasar toda la lista, pero la parte de los incentivos federales junto con los incentivos estatales son lo que ha permitido que también las empresas y los mismos desarrolladores sean los que están interesados en participar, y no sé si el gobernador quiera mencionar los estatales. Desde luego, cuando aceptamos la posibilidad del Polo del Bienestar, asumimos la responsabilidad de tener consideraciones en el impuesto sobre nómina, junto con los municipios, porque es una facultad por el 115 del impuesto predial, y algunos otros que, dependiendo de la materia de la empresa que se establezca, también en los permisos de uso de suelo, de impacto ambiental y todos los que sean de esta naturaleza. El haber decretado un espacio como Polo del Bienestar es una magnífica atracción para la instalación de las empresas locales, nacionales y extranjeras. Y en esto hay que resaltar la comunicación y el compromiso del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Buen día, Presidenta. Oscar Zamudio para Sagacín del Estado de Hidalgo. El Polo del Bienestar, que se ubica en Zapotlán, está además muy cerca de una de las estaciones del tren AIFA-Pachuca. Aunado a esto, hace algunas semanas se agregaron unos municipios de Hidalgo que pertenecerán ya a la zona metropolitana. ¿Cómo se planea entonces evitar el desorden en el crecimiento de esa área, siendo que en Hidalgo ya presentamos tráfico, por ejemplo? ¿Cómo se planea que esa parte crezca ordenadamente? Agradecemos mucho que nos hayan contemplado en la zona del Valle del México con 7 municipios más. Anteriormente solamente se contemplaba Tizayuca, hoy abarca 7 municipios y tenemos presentado para el análisis del desarrollo de la zona metropolitana otros más. Esto implica que junto con un municipio de Morelos, el Estado de México, la Ciudad de México, tengamos la posibilidad de estar planeando un crecimiento ordenado. Si bien es cierto que en el transcurso del tiempo esto se dio sin un plan de desarrollo, invadiendo las zonas habitacionales con las zonas industriales, hoy la incorporación de 8 municipios al crecimiento, al plan de crecimiento del Valle de México, nos va a dar en el presente y en el futuro un crecimiento más ordenado. Esto fue recientemente y estamos ya en mesas de trabajo con temas específicos de vivienda, de crecimiento industrial, de rutas de transporte, en fin, de todo lo que implica el desarrollo. Gracias, gobernador. Recientemente se aprobó. La zona metropolitana del Valle de México eran las 16 alcaldías, 59 municipios del Estado de México y Tizayuca. Esa era la zona metropolitana. Recientemente, en un trabajo
pues de más de 2 años, porque incluso cuando estaba en jefaturas de gobierno se instaló ese consejo con el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Recientemente ya llegaron a un acuerdo de cuántos municipios del Estado de México, que se amplía, entra un municipio del Estado de Morelos y 7 municipios del Estado de Hidalgo. Y es un sistema de planeación del Valle de México. Lo coordina Edna Vega, la SEDATU. SEDATU coordina este esfuerzo. Hay un decreto que conforma la zona metropolitana. Ahí viene la orientación del ordenamiento y se fortalece con los ordenamientos estatales y los ordenamientos municipales. Entonces el objetivo pues es que se crezca de manera ordenada y garantizando que se tienen los suficientes recursos de agua y electricidad y movilidad, que afortunadamente con el tren pues la movilidad de las personas y además de la carga también, porque está pegada la vía de carga, está garantizada. Gracias, presidenta. Por otro lado, El Economista el día de ayer posicionó a Hidalgo como el estado con mayor dinamismo económico. Saber si ya se tienen confirmada el avance de las inversiones farmacéuticas en Hidalgo y a cuánto asciende este monto de inversión. Muchas gracias. Tenemos una carta de intención canadiense para instalarse precisamente en el polo de Zapotlán. Incluso están con la disposición de la adquisición del terreno. Lo importante era ya tener constituido el fideicomiso y que empiezan, este es un tema que también es importante, empiezan la construcción en septiembre. Ya a partir de septiembre empiezan las obras, también las obras estatales para el bulevar de entrada al espacio físico. Y esto va caminando de la mano, tanto la infraestructura como la disposición y la invitación. Aquí queremos hacer un agradecimiento especial a la Secretaría de Economía porque nos han derivado todas las empresas interesadas particularmente de este sector para instalarse en nuestra entidad. Si quieren dejamos aquí este tema porque todavía tenemos el tema de los mexicanos en Estados Unidos, particularmente el tema de las denuncias que se han interpuesto. Nos despedimos de nos tomamos una foto por acá. Gracias. Al frente, por favor. Ahora acá, por favor. Gracias. Bueno, vamos a el otro tema. Es muy buena noticia esta de este polo de bienestar. Es un terreno que adquirió entonces el gobierno de Hidalgo cuando el presidente López Obrador estaba en la ciudad, porque estaba la discusión de dónde poner el aeropuerto, si en Texcoco o en Tizayuca. Y entonces el Estado de Hidalgo en aquel entonces adquirió este predio para garantizar que se pudiera hacer en Tizayuca. Finalmente el aeropuerto se hizo en Santa Lucía, en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y este terreno quedó disponible, ya con disponibilidad de agua cerca de la carretera, pues con todas las facilidades. Entonces ahora pues ya se da el paso para la urbanización. Urbanización quiere decir poner las calles, que lleve electricidad, que tenga agua, para poder desarrollar los parques industriales al interior, y son 900 hectáreas. Es un polo muy importante. Son 10,000 millones de pesos solo para la urbanización
y después vienen las inversiones también de las empresas. Además, pues de la puesta en operación de la planta de Cruz Azul, que durante muchos años, por razones internas, pues se quedó sin utilizar. Entonces, es una buena noticia para Hidalgo y para el país. Bueno, ahora le doy la palabra a Roberto. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Bueno, pues es el seguimiento a este tema que tiene que ver con el fallecimiento de connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE, y que, pues como hemos dicho ya en muchas ocasiones, pues es obviamente un tema muy doloroso para el Gobierno de México, obviamente para las familias de estas personas que han perdido la vida, y que naturalmente pues es una prioridad de la Cancillería atender, obviamente no con miras a generar un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos, pero sí naturalmente pues es algo que corresponde al Gobierno y particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores atender de manera prioritaria. Si vamos a la siguiente lámina. Ya ustedes saben que son 17 personas que han perdido la vida en estos operativos o bajo custodia de ICE. Se han presentado 20 denuncias que ya también ustedes conocen. 8 fueron presentadas ante fiscalías estatales, 12 se presentaron ante fiscalías de distrito pues también ustedes saben que en 8 estados ocurrieron estos fallecimientos. Se trata de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas, y allí es donde se presentaron estas denuncias. También importante decirles que se han brindado apoyos por $24,788, principalmente para repatriaciones de restos de estas personas que han perdido la vida. Para sus familiares esto siempre resulta muy importante. Se han recibido respuestas de varios fiscales generales, algunos simplemente para acusar de recibo de las denuncias que se han presentado. También se han tenido ya algunas respuestas más. Por ejemplo, en el caso de Florida, nos confirmó el fiscal del estado que coincidían con la investigación que hizo ICE, que en este caso pues dicen que se trató de una persona que se quitó la vida, y pues el fiscal nos dice que coincide con la investigación que hizo ICE, por lo que pues no harán una investigación adicional. Sin embargo, hay también otras respuestas en el caso de Ventura, California, en el caso de Cook, Illinois y en el caso de Harris, Texas, en la cual ya nos transmitieron que iniciarán la valoración de acciones en la materia en los casos de sus respectivos condados. En los demás casos, en los 16 casos restantes, naturalmente estamos dando seguimiento en espera de pues cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias. En un momento pues les diremos cuáles serán los pasos que se seguirán. Como saben, también se presentó también una denuncia ante el Departamento de Justicia solicitando que se iniciara una investigación, que esto lo presenta la Fiscalía General de la República, lo transmite nuestra embajada. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. También, como saben, se han realizado gestiones ante DHS y ICE. Se ha reiterado ante el Departamento de Seguridad Nacional y ICE las preocupaciones del Gobierno de México. Esto lo han realizado directamente el embajador Roberto Lazzeri, la subsecretaria Cristina Planter en Washington, y por supuesto, como ya lo he señalado, yo lo he conversado directamente también aquí en México con el embajador Ron Johnson. Lo hemos conversado en varias ocasiones. Yo incluso públicamente le he agradecido al embajador Johnson, porque pues es un tema que hemos conversado en distintos momentos, tan recientemente como la semana pasada, y le he agradecido
por su apertura para mantener esta conversación sobre este tema que, como decía, pues es prioritario. También transmitimos, como lo dimos aquí a conocer, una carta que yo le envié al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien fue, de hecho, recientemente reelecto para este cargo. Recibimos también ya una respuesta del Alto Comisionado sobre esta misiva, en la cual nos expresó conocimiento y preocupación de la situación, nos hizo de conocimiento también que transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para consideración independiente, continuará monitoreando las condiciones en los centros de detención y los derechos humanos de las personas migrantes e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y que las autoridades responsables garanticen los derechos humanos de las víctimas y, por supuesto, pues que haya justicia sobre estos casos. Esto pues en consonancia también a lo que nosotros hemos planteado y a estas denuncias que se han presentado. Entonces, pues como verán, ha habido avances respecto de las denuncias que hemos presentado, ha habido avances respecto de esta carta que enviamos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. También en los casos que cuentan con apoyo del programa de asesorías legales externas, que le llamamos PALE en la Cancillería, que tienen que ver con el Centro de Adelanto en California, hay también avances. En un caso se continúa con la revisión de evidencia para determinar responsabilidades de las empresas involucradas. Estos casos, muy importante decir, son casos que las personas que fueron afectadas, ya sean directamente o los familiares de personas deciden presentar. Nosotros lo que hacemos es apoyar la representación legal de las personas a través de este programa de asesorías legales externas. En un caso, decía, se está haciendo la revisión para determinar la responsabilidad de la empresa involucrada en la prestación de servicios médicos en el centro de detención. Hay la valoración de nueva documentación que podría ser relevante para establecer el posible incumplimiento de dicho servicio. En un segundo caso, el litigio continúa y ha avanzado tras resoluciones favorables de la parte actora. El juicio se mantiene previsto para el verano de 2027 y próximamente iniciará la etapa de intercambio de evidencia. Y en un tercer caso, continúa la preparación de la estrategia para la eventual demanda civil que podría resultar relevante para determinar la actuación de las autoridades migratorias. Insisto, esos son casos que las personas, las familias son las que están llevando a las autoridades. No es que la Secretaría sea el actor, sino las personas, las familias, y cuentan con apoyo de este programa de asesorías legales externas y pues naturalmente la Secretaría es la que sufraga estos gastos. Si vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, naturalmente que vamos a seguir con las respuestas, para no redundar, el seguimiento a las respuestas que dieron los fiscales de Ventura, Cook y Harris. También vamos a tener un acercamiento por parte de nuestra embajada y los consulados en los demás casos de las denuncias con los fiscales sobre donde no hemos recibido respuestas. También vamos a continuar el acercamiento con mecanismos de derechos humanos a nivel regional, en el caso de la CIDH, y también, por supuesto, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y naturalmente que vamos a continuar con la presencia permanente de nuestra red consular en los centros de detención y, por supuesto, acciones proactivas y preventivas en materia legal. Otro punto importante, si vamos a la última lámina, nada más comentarles cómo vamos con los recursos del Sorteo México con M de Migrante. Muy brevemente, bueno, solo esto es un tema importante que la presidenta nos ha pedido ser muy transparentes. Estos son recursos, pues obviamente, del pueblo, de la gente, que se recolectaron a través de este sorteo. Fueron 115 millones de pesos que se recolectaron a través de este sorteo. Se han atendido, pues como verán,
bastantes casos y se han fortalecido las visitas de protección consular, se han realizado jornadas extraordinarias, se han realizado acciones de difusión, se han reforzado las capacidades en consulados de alta demanda, se han realizado un total de 7.741 acciones. Se han atendido 16,000 casos de protección a través del uso de estos recursos. Pueden ver ahí todas las cifras, no me detengo en cada una de ellas, y se han erogado hasta el momento el 62% de los recursos de este sorteo. ¿Por qué? Porque bueno, estamos tratando de que estos recursos nos duren todo el año, pero vamos de acuerdo al calendario. Esperamos que a fin de año eroguemos el 100% de los recursos, pero bueno, obviamente que como nos comprometimos, son recursos que se están utilizando en la red consular directamente para el beneficio de las personas migrantes en estas acciones que nos comprometimos desde inicios de año, cuando pues se anunció que ya estaban en la red consular estos recursos. Entonces, bueno, pues estamos obviamente muy contentos, y son recursos que pues están beneficiando a las personas. Cierro solamente reiterando que pues es una prioridad la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes de México. Es un tema que siempre nos ha encargado la presidenta, insisto, no buscando un conflicto con los Estados Unidos, simplemente es un tema que nos corresponde como gobierno, y bueno, pues estamos naturalmente ejerciendo simplemente pues todos los recursos que la diplomacia, los tratados internacionales y las propias leyes de Estados Unidos nos permiten para buscar este fin que es pues muy importante para toda nuestra gente. Gracias, presidente. Bueno, ahora sí vamos a más preguntas. Gracias, presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo MX. Preguntarle, presidenta, sobre estas denuncias que se han presentado en defensa. Bueno, entiendo que no hay ningún mecanismo que pueda reparar el daño de la pérdida de un hermano migrante, de un paisano, pero ¿cuál es el efecto de estas denuncias? Digamos, ¿cuál sería la sanción a las que serían acreedores estos servidores públicos de Estados Unidos que lo mismo se dice en medios de comunicación, pues lo hicieron en legítima defensa, fueron los migrantes quienes los atacaron? ¿Cuál es el efecto, presidenta, que se busca legalmente en Estados Unidos con estas denuncias? Mira, lo que buscamos es que haya justicia. Para que haya justicia tiene que haber una investigación, y derivado de esa investigación tiene que haber una determinación de responsabilidades, y naturalmente cada caso es distinto. Entonces, lo que buscamos es que haya un deslinde de responsabilidades y que se determine en cada caso qué es lo que sucedió, y corresponderá naturalmente a los fiscales y a los jueces determinar en cada caso pues cuál es la responsabilidad que hubo. ¿Pero podrían alcanzar responsabilidades penales en Estados Unidos? Sí, naturalmente, pues eso es lo que estamos planteando, que si hubo responsabilidades penales, pues haya justicia. Normalmente son los familiares quienes presentan la denuncia y nosotros los apoyamos, de las personas que fallecieron en los centros de detención o en algún operativo. Sin embargo, pues estamos hablando ya de 17 compatriotas que han fallecido en Estados Unidos en centros de detención o en operativos. Entonces tomamos la decisión de que de manera directa la Cancillería presentara las denuncias. Son denuncias ante fiscalías estatales, distritales o incluso federales en Estados Unidos, porque queremos que se haga una investigación, y si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno, de ICE o de los privados que cuidan en el centro de detención, que tienen a su cargo el centro de detención, pues que se proceda, porque son demasiados casos y nuestra obligación es siempre defender a las y a los mexicanos que están en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Claro, presidenta, permítame preguntarle igual sobre otro tema de violencia, pero en el caso mexicano. Tanto el presidente del PRI como su ahora representante ante el INE han ejercido violencia física
y verbal en al menos 2 ocasiones en el Senado y ahora también en el INE, donde ayer los llamados de la consejera presidenta para que respetaran el reglamento pues no se escucharon. En su momento, presidenta, uno de los dirigentes de la oposición aseguró que ya solo les hacía falta recurrir a la violencia para incidir políticamente, y la violencia física pues ya está presente, presidenta, en el patio del federalismo, en la mesa directiva del Senado. Lo mismo puedes agredir a un adulto mayor que a cualquier otro diputado con el fuero constitucional. Preguntarle, presidenta, sobre esta violencia física que ahora emprende el PRI para incidir políticamente. Una vez conté aquí que cuando era joven iba saliendo de la Facultad de Economía. El anexo de la Facultad de Economía estaba pegada a la Facultad de Derecho, ahora creo que es el posgrado. Y en aquella época en la Facultad de Derecho pues había mucho porrismo, muchos porros contratados por la propia universidad y muy vinculados al PRI. Así era la historia en su momento. Íbamos saliendo de la Facultad de Economía con varias personas y hicieron una ofensa contra una de las compañeras que iba caminando, iba mi hermano, y los porros lo agarraron a trancazos. Le rompieron una botella en la cabeza. Entonces no ibas a denunciarlo porque no pasaba nada. Ya, pues nos fuimos a nuestra casa, vivíamos todavía con mis papás, y ahí pues ya no fue grave, pero sí fue una golpiza importante. Así, de ahí vienen ellos. Ese es el origen de ellos. Se puede ver la historia del dirigente del PRI. Está en muchos lugares en las redes sociales. Ahora, se les olvida pues que están en otro espacio, en otro momento político. Que lo que buscamos pues es diálogo, democracia, racionalidad y no golpes. Entiendo también, la verdad, pues que hay mucha frustración porque el PRI cada vez tiene menos apoyadores. Entonces pues es una frustración personal que se manifiesta en golpes. Entonces no debe ser esto, hay que buscar el diálogo y tampoco hay que caer en provocaciones, porque también lo que quieren pues es provocar, pero es parte de su origen. Y sí, pues una frustración muy grande porque pues cada vez tienen menos apoyo. Entonces pues no debe usarse la violencia, llamado a la racionalidad, al diálogo. Pero la explicación es esa. Ese es un poco el origen de la dirigencia actual de ese partido. Y a los demás partidos, a los miembros del INE, de todos lados, pues no caer en provocaciones, porque pues se muestran solitos cómo son. Ellos rechazan ser llamados porros, presidenta, o agresores. Bueno, yo conté la historia, nada más. Ahora, hablando sobre otro caso de violencia, presidenta, ayer se dio a conocer la detención de Fernando Cerimedo, quien es fundador de La Derecha Diario y socio de Javier Negré, por haber presuntamente contratado a sicarios para ultimar a su expareja sentimental, la abogada Nadia Abeler, quien pues sobrevivió y denunció a este señor, a Fernando Cerimedo. La Derecha Diario, presidenta, en México, usted sabe, se ha dedicado a denostar, a agredir, a mentir, a inflar narrativas, lo mismo en contra de su gobierno que con civiles, periodistas. Y también se sabe, bueno, que el señor Cerimedo, quien es socio fundador de La Derecha Diario junto a Javier Negré, quien pues ha sido traído a México, patrocinado, entiendo, por Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Preguntarle, presidenta, si tiene usted alguna opinión sobre esta detención. Pues sí hay que opinar por este medio. Este medio es un medio digital que está vinculado con otros medios. Asimismo se pusieron La Derecha Diario. Ya hemos platicado aquí lo que es la derecha. La derecha es autoritaria, la derecha piensa que el mercado resuelve todos los problemas, aunque algunos ya no tanto. La derecha en México pues está muy vinculada al conservadurismo del siglo XIX,
a las prácticas violentas, a la represión. Esa es la derecha, frente a un proyecto humanista que representamos nosotros. Bueno, ellos a través de la derecha a diario, aquí lo hemos denunciado varias veces, utilizan este medio para potenciar noticias en las redes sociales vinculadas a muchos robots, muchos bots que con dinero potencian noticias para hacer como una opinión, como si lo que ocurriera en las redes sociales realmente fuera lo que pensaran las personas, pero no, son nodos que publican algo que en general es mentira o es una ofensa, y a partir de ahí se genera una ola de publicaciones que son pagadas. Así funcionan las redes, particularmente X, pero no solamente. Muchas de las Facebook también funcionan así. Hay una nota y si alguien paga a través de un mecanismo que ha desarrollado durante algún tiempo con robots, pues entonces la noticia se hace gigantesca. Eso fue en parte lo que presentó Luisa María hace una semana y que se vino todo este tema de que si eran listas y no sé qué. El objetivo de ella era mostrar cómo a través del dinero se hacen notas gigantescas cuando en realidad no son personas que están publicando, sino robots pagados, y ahora más con la inteligencia artificial, que publican y parece como que mucha gente opina de una manera. Los que utilizan este tipo de mecanismos, entre otros, es la derecha a diario. Aquí lo presentamos a finales del 2025 por el tema de aquella publicaciones que se hicieron alrededor de la marcha de la generación Z, si ustedes recuerdan. Aquí justamente el detector de mentiras presentó cómo se armó todo este mecanismo en las redes sociales de manera artificial para promover que había millones de jóvenes promoviendo una manifestación, cuando en realidad no era así. Bueno, en ese momento dijimos, la derecha a diario es parte de esta red que no solo opera en México, sino también opera principalmente en países de América Latina y que está vinculada con redes de políticas en distintos países, particularmente de América Latina, vinculados con la derecha. ¿Quiénes fundaron este medio? La derecha, de derecha. Dos personas, Cerimedo, esta persona que ayer fue detenida en Bolivia, y Negre. Ellos lo publican, felices de que ellos fundaron este medio. Y él mismo, Negre, Jorge, ¿cómo se llama? Javier Negre, publicó que a él lo había contratado Salinas Pliego. Eso lo publicó en sus propias redes sociales, no es nada, digamos, que no esté publicado. Él mismo publicó que aquí en México lo contrató Salinas Pliego y pues hay una relación, un vínculo entre ellos. Bueno, en diciembre del 2025, estas dos personas de la derecha a diario hicieron una publicación debido a que aquí denunciamos que eran parte de esta red que generaba noticias artificiales. No sé si quieres poner ese tuit o esa publicación en X que hicieron. Es relevante, sí es relevante, porque es quiénes son, qué tipo de personas son ellos, que dirigen este medio que se llama La Derecha a Diario y que tienen estas redes de promoción. Entonces publicaron ponle la fecha de cuándo fue, está abajo. 27 de diciembre de 2025. Publicaron esto que aparece hoy ayer salió ya, varios de ustedes lo publicaron y salió en varias notas de periódico, incluso hoy. Celebrando con mi socio, dice Javier Negre, ¿no?, que es el socio principal de La Derecha a Diario, dice, celebrando con mi socio Fer Cerimedo
un año de victorias electorales y de crecimiento brutal de la derecha diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental, lo están diciendo ellos. Y nosotros lo único que decimos es, pues no es un medio solamente, es un esquema para difundir noticias falsas y generar supuestamente opinión a partir de redes compradas, de cuentas compradas para poder difundir una noticia. Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum para que tenga una foto de los dos juntos para su mañanera. Bueno, ya se lo pusimos en la mañanera. Aquí está. Pon los dos para que… Bueno, la persona del lado derecho es Erimedo. Ayer fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio, que contrató a 2 sicarios que le dispararon y que sobrevivió, pues afortunadamente, y denuncia otras cosas, ¿no? Incluso que es agente de una de las agencias de Estados Unidos. La propia esposa lo denuncia, nadie más que la esposa. Por ahí se puede poner una nota donde viene lo que declara la esposa. Entonces presenta una denuncia a la esposa y lo detienen, o sea, es un feminicida en pocas palabras, que agredió varias veces a su esposa. Entonces ellos que quieren que los ponga en la mañanera, pues ya están en la mañanera. Pero uno de ellos hoy está detenido por intento de feminicidio denunciado por su propia pareja. ¿Este de qué medio es? El Clarín, que es argentino, ¿no? Él es asesor de… Sí, es asesor de varios presidentes de América Latina. Pero digamos, más allá de eso, el tema central es que nosotros aquí hemos denunciado que la derecha diario es un medio que fomenta la difusión de noticias falsas y genera opinión a partir de dinero. Que el propio Negre denunció, no, el propio Negre informó que Salinas Pliego lo contrató y ahora, después de haber publicado en diciembre del 2025 de que pusiera esta foto en la mañanera, pues ya ahora sí ya la puse, y uno de ellos pues está denunciado por feminicidio. Entonces lo dejamos al público para que pueda hacer su propia opinión. Cierro, presidenta. Más allá de la tragedia evidente de la mujer. Cierro, presidenta, con este tema de la derecha diario, quienes hemos sido víctimas de este medio de comunicación con mentiras, calumnias, desinformación. Insisto, lo mismo de clase política como civiles, como periodistas, reporteros. En México hay cabida para la violencia feminicida, digamos, esgrimida desde un medio de comunicación, porque si uno de los socios de la derecha diario manda a matar a su pareja, pues quienes ya hemos sido agredidos en medios, en este medio de comunicación, pues deberíamos, digamos, de levantar las alertas. La derecha diario no solo te ataca en redes, sino que también manda a matar gente. ¿Hay cabida para eso en México, presidenta? Bueno, vamos a dejarlo en los hechos de hoy, ¿no? O sea, el hecho es que este medio, la derecha diario, que tiene también otros medios hermanos de estos mismos dueños, socios, lo hemos denunciado aquí por generar esta opinión falsa en las redes sociales a través de mucho dinero, que esta persona dijo que fue contratada por Salinas Pliego. Eso es un tema. Hechos. Lo otro, el socio, uno de los socios principales, es denunciado por feminicidio y detenido ayer en Bolivia. Esa es la derecha diario. Entonces vamos a dejarlo ahí y que saquen sus conclusiones. ¿Hay que tenerles miedo? Esa era la pregunta, porque de hecho en el tuit le dicen una foto para la presidenta y mandan ahí la etiqueta. Vamos a poner los hechos, porque todo lo demás ya es especulación o es interpretación. Entonces, esto que estamos diciendo es la realidad. La mujer que se salvó de milagro lo denuncia
de haberla querido matar, ella embarazada, y que la había golpeado previamente y que además trabaja para una agencia de los Estados Unidos. Eso es lo que sabemos. Entonces, para que después no digan que cuando hablamos de ciertos medios que generan o que supuestamente generan opinión, porque no generan opinión realmente, pero que atacan al gobierno de México y a muchos de ustedes en sus… Pues resulta que uno de ellos pues es un tipo violentísimo. Le agradezco, presidente. Gracias. Vamos de este lado. Gracias, presidenta. Para el canciller, canciller, el pasado mes de mayo, el Departamento de Estado anunció que habría una campaña profunda para conocer el desempeño de los 53 consulados mexicanos en la Unión Americana. ¿Considera usted, canciller, que con base en la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos y Consulares de 1961 y el artículo 9 de esta convención, los cónsules generales de México en Estados Unidos traspasaron su función? Nosotros siempre hemos mantenido que toda la labor que realizan nuestros consulados se ajusta, por supuesto, por completo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, sino nos ajustamos a todos los tratados internacionales de los que somos parte, nos ajustamos a las leyes de Estados Unidos, somos respetuosos a las leyes de Estados Unidos, somos respetuosos a nuestras propias leyes y así se lo hemos hecho saber al gobierno de Estados Unidos, somos respetuosos de sus leyes, somos respetuosos de los tratados de Estados Unidos y no tenemos hasta el momento ninguna indicación del gobierno de Estados Unidos de que fuera de lo que en ese momento trascendió en medios haya ningún problema al respecto. Se mantiene siempre el diálogo, por supuesto, somos, insisto, muy respetuosos del marco legal, somos respetuosos, por supuesto, del Departamento de Estado y no tenemos conocimiento que haya en este momento ningún problema al respecto. ¿Cómo fue su programa de blindaje de las remesas que conoció usted o que fraguó desde que era estudiante en la Universidad de Chicago en políticas públicas? Y si cree que pudiera usted, a través de la presidenta, demandar al Congreso para que haya un apoyo sustancial a la tarjeta de los inmigrantes que son deportados en este próximo periodo ordinario de sesiones. No, bueno, demandar al Congreso. No, bueno, lo que hicimos simplemente por instrucciones de la presidenta cuando estaba este tema de un posible impuesto a las remesas, hubo un proceso de diálogo con el Congreso. Recordarán incluso que además hubo un grupo amplio en el que estuvieron todos los grupos parlamentarios del Senado. Acudimos en ese entonces a dialogar tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata y pues se logró que hubiera un cambio en cómo se planteó este impuesto y se impactó únicamente a las remesas que se envían en efectivo. Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que pues se está buscando que se envíen las remesas a través de esquemas electrónicos, como se hace, por ejemplo, a través de Finavian. Y pues gracias a eso se está promoviendo que se haga a través de este tipo de esquemas y así no se impactan las remesas que están enviando las personas. Y finalmente, para usted, presidenta, ¿podría usted considerar ante el Congreso, al iniciar su próximo periodo ordinario de sesiones, un incremento para esta tarjeta de bienestar hacia los paisanos que son deportados? Porque a la fecha los 2,000 pesos como que ya no alcanzan y sobre todo al momento en que ingresan al territorio mexicano se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad. Sí lo hemos planteado, incluso no sé si ya lo aumentamos, lo voy a revisar. La tarjeta tiene el objetivo de que lleguen a su destino, de que se pone transporte muchas veces por parte de migración. Si llegaron, por ejemplo, a Tapachula, ahí fueron deportados, ahí los atendemos, se les lleva, por ejemplo, a
no sé, un lugar más céntrico donde puedan tomar sus autobuses para llevarlos al lugar a donde quieren ellos llegar. Normalmente quieren ir a ver a sus familias. Entonces, la tarjeta sirve para el transporte, para poderlos, y lo que requieran de alimentación, para poderlos llevar a su lugar. Y también en las mismas mesas se les ofrece pues los posibles empleos que puedan tener y el contacto para mayores apoyos. Se les dan unos meses de Instituto Mexicano del Seguro Social y algunos otros apoyos. Los apoyos sociales que damos nosotros, los programas de bienestar, se les hace derechohabientes. Y el objetivo, ese dinero, los 2,000 pesos, que puedan tener recurso para poder llegar a su casa. Correcto. Gracias. Adelante. A ver, la compañera. Hola, buenos días, Presidenta, Canciller, funcionarios. Diana Ventes, del periódico El Financiero. Preguntarle si en la reunión de seguridad de esta mañana le reportaron algo sobre Michoacán. Parece que hay varios hechos violentos en diversos municipios. Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar. ¿Y de qué grupo delincuencial se está? Ya lo informaría el secretario Bueno, el secretario no está en México, pero el Gabinete de Seguridad. ¿Y tiene conocimiento de en cuántos municipios se están dando estos hechos violentos? Lo informa en un momento, pero la razón es esa. Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando. Entiendo. Presidente, en otro tema, ayer justo el secretario de Seguridad estuvo ahí en Argentina en una conferencia organizada por la DEA. El director de la DEA hace elogios de que es un socio confiable, pero resalta que a la vez el mismo director de la DEA en otras ocasiones insiste en que hay protección de miembros del gobierno hacia grupos del crimen organizado y también vínculos de políticos con el crimen organizado. ¿No es un doble discurso el que está manejando el director de la DEA? Pues ya lo dijiste tú. Bueno, pero usted sí también lo ve así. Decidimos, ustedes recuerdan que a partir de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, pues hubo la mayor cercanía de la DEA con el gobierno de México fue en el periodo de Calderón. Después con Peña todavía continuó, aunque no con tanta intromisión como en el caso de Calderón. Y después con el presidente López Obrador se pusieron reglas para todos los agentes de Estados Unidos que están en México. Cuando viene la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que en realidad fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene pues un distanciamiento particularmente con la DEA, porque la DEA lo detuvo. Y las reglas y el cambio en la ley de seguridad. Cuando se nombran los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros modificamos la Constitución y fortalecimos la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que los agentes de Estados Unidos en México y la relación con las agencias o con el gobierno de Estados Unidos estuviera siempre en el marco de protección y de defensa de nuestra soberanía, con los 4 principios que incluso ayer el secretario mencionó en su participación. Entonces, hasta allí vamos. Con nuestra administración se mantenía una relación, digamos, institucional con las distintas agencias, incluida la DEA. Viene la invitación al secretario Omar García Harfuch para ir a Argentina a un evento de la DEA, donde participan muchísimos secretarios de seguridad, no solo de América Latina, sino del mundo. Yo había decidido que Omar mejor no fuera y lo puse a consideración del gabinete, esto ya lo había platicado, y les dije a todos, a ver qué opinan, porque me quedaba duda de si valdría la pena que fuera o no. Y entonces todo el gabinete, todos por unanimidad dijeron, es importante que vaya el secretario de Seguridad para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo en México, que no haya noticias falsas, que se vea cuál es la estrategia que estamos siguiendo, cuál es la relación de respeto a nuestra soberanía
que tenemos con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos del mundo. Y los logros, los resultados, cómo ha disminuido el número de homicidios y todo lo que se ha estado haciendo, desde atención a las causas hasta la coordinación. Entonces todos votaron por unanimidad y me convencieron de que Omar fuera al evento de Argentina. Fue ahí, y así fue la presentación en efecto del directivo de la DEA en este momento hacia Omar, y Omar pues también agradeció la invitación. Lo que tú dices es cierto, unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía y los resultados. Y por lo que me informó, pues le fue muy bien en la presentación. Y justo sí, un director de la DEA resaltó que en 2023 pues México no estuvo presente en ese evento, y con esto que todo usted refiere, entonces podríamos decir que sí hay un cambio de viraje respecto de la administración pasada con respecto a la relación que tiene México con la DEA. Con todas las agencias o con instituciones, incluso con el Departamento de Justicia, como lo tiene la Fiscalía General de la República, la coordinación con ellos tiene un margen. El margen es la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y estos 4 principios. A ver si los quieres poner de nuevo, que es importante que se diga. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Esos son los 4 principios con los que nos relacionamos con el mundo, y particularmente en temas de seguridad con todas las instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Presidenta, en otro tema, el semanario Z publicó que tiene una confirmación de fuentes de Estados Unidos de que sí existe una investigación contra la gobernadora Marina del Pilar por presuntos vínculos con el crimen organizado. La fuente, pues confidencial para ellos, les refiere que son varios delitos, que todavía no se determina cuáles. Entonces, la pregunta sería, ¿es momento de que la gobernadora pida licencia ya? Bueno, es un medio de comunicación que dice, nosotros no tenemos otra información. Oficial, no hay ninguna información. Pero bueno, ya es lo que publica así este medio, pero también ha habido los audios que se difunden. Me parece que la semana pasada fue cuando también hubo un nuevo audio donde parecía que le ponían un ultimátum a la gobernadora sobre pues si iba a cooperar. No hay nada de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades mexicanas que digan que hay una investigación. ¿Y ustedes tampoco tienen alguna información? Pues tiene que informarlo la Fiscalía, pero hasta donde tengo entendido no. Entonces, es muy difícil a través de la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial. Claro. Y en todos los casos, como siempre lo hemos dicho, pruebas que sean acordes con el sistema penal acusatorio mexicano. Entiendo. Presidenta, finalmente, siguen pues las reacciones en torno a la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Ayer el secretario de Gobierno de Tabasco mencionaba pues que el fondo del retiro de esa visa es porque van por el Andrés Manuel Grande, por el expresidente. ¿Usted coincide con esa visión? Ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como 3 veces aquí en la mañanera. Ya. ¿Tema cerrado para la presidenta? Sí, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer, de antier. Ya di mi opinión. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera de la segunda fila. Buenos días, Presidenta. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV. Preguntarle, aprovechando la visita del canciller Velasco, ¿en cuántos son el total de hermanos mexicanos inmigrantes que han sido repatriados aquí a nuestro país? Lo dijo el viernes el comisionado, a ver si tienes la gráfica.
Sí, bueno, pues ahí está el número exacto. Iba a decir 270,000, pero 271,193. ¿Y de dónde corresponde la mayoría de ellos? ¿De qué estado de la República? También viene ahí. No, esos son los puntos de repatriación. ¿De dónde son originarios? Ahí está también. Muchas gracias. En otro tema de migración, Presidenta, sobre la gestión migratoria, particularmente ante el incremento de personas de origen cubano y venezolano en el sureste mexicano, ¿cuál es la estrategia actual del gobierno para atender este fenómeno humanitario, asegurando la seguridad en estados como Quintana Roo? Asimismo, ¿qué medidas se están tomando para fortalecer los controles en los procesos de regularización migratoria y evitar irregularidades? Bueno, primero es importante no criminalizar la migración. Si hay alguna denuncia de alguna persona que tiene otra nacionalidad, que cometió un delito en México o por las vías oficiales, en otro lugar se procede. Pero nosotros no somos partidarios de criminalizar la migración. En general, la migración es por motivos económicos, a veces por motivos de violencia o de falta de oportunidades para la gente en sus países de origen. Entonces, lo que se hace normalmente es, hay la posibilidad incluso de que queden como refugiados en México. Y si no, se les da la oportunidad porque muchos de ellos quieren regresar a su lugar de origen porque aquí no encuentran la posibilidad. Muchos de ellos antes querían ir a Estados Unidos, ahora ya no tanto, porque Estados Unidos quitó el esquema de refugiados. Y otras razones también públicas. Entonces aquí se le da el trato humanitario y se les dan las opciones que tienen y la gran mayoría prefieren regresar a sus países, la gran mayoría, y se les lleva a sus países. Okay, muchas gracias. En otro tema, Presidenta, en el estado de Quintana Roo se están desarrollando proyectos privados de energías limpias como el parque eólico en la comunidad de Xuljá y otros complejos en Cozumel y José María Morelos, los cuales son clave para reducir el rezago energético en la región sur. Sin embargo, los avances de estas obras se están condicionando a las autoridades finales por parte de la CENACE, la CENER y la CFE, considerando que su administración ha enfatizado la transición energética y el fortalecimiento de la soberanía eléctrica. En este sentido, ¿cuál es la postura de su gobierno respecto a agilizar los procesos de interconexión y permisos para este tipo de inversiones privadas en energías renovables? ¿Y cómo planean coordinarse con el sector empresarial para asegurar que estos proyectos beneficien efectivamente el suministro eléctrico en la península de Yucatán? Cambiamos el modelo nosotros. En su momento el presidente López Obrador hizo el planteamiento de que el 54% de la generación fuera pública y el 46% privada. Si ustedes recuerdan, esta ley fue aprobada en el Congreso y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado la echó para atrás, sin tener atribuciones para hacerlo, argumentando un asunto de forma, cuando en realidad no estaban de acuerdo en que o respondían a otros intereses, no a los intereses de la Constitución. Bueno, cuando nosotros llegamos se cambió la Constitución y se hizo la ley y ya no fue argumentada por la Corte, pues porque ya estaba en la Constitución. Entonces, muchos proyectos que estaban pendientes de aprobar, dijimos que no estaban necesariamente en los lugares privados o mixtos, que es la nueva modalidad que estamos promoviendo, 54 público, 46 privado. En vez de decir, a ver, ahí están en la cola para que se autoricen, porque muchas veces se querían poner en lugares donde no era factible interconectarse a la red o no era factible porque había problemas sociales, en fin, se cambió el modelo y se dijo, a ver, ¿dónde necesita el país energía? Ah, bueno, ¿y dónde hay puntos de interconexión? Ah, bueno, se necesita aquí, aquí, aquí. Bueno, vamos a hacer un concurso
para ver quién presenta los mejores proyectos, y a esos proyectos se le facilitan todas las trámites que tienen que hacer. Entonces fueron cerca de 3,000 megawatts privados y alrededor de, creo que 8,000 megawatts de energía mixta, además de los que va a hacer la Comisión Federal de Electricidad. Esos son a los que se les está dando prioridad. Si vienen de hace tiempo, pues de todas maneras se les atiende, pero muchas veces no tienen la posibilidad de interconexión. Entonces, por eso se cambió y la verdad es que ha salido muy bien. Incluso viene otro concurso muy pronto de proyectos mixtos. Muchas gracias. Y ya para finalizar, tenía un tema sobre los polos del bienestar, debido a que son una pieza clave para la reconfiguración económica regional del país. ¿Qué mecanismos específicos se tienen contemplados en su administración para integrar eficazmente al empresario local y nacional en estas zonas, garantizando que su participación no solo sea el provecho económico, sino que también contribuya directamente a la transferencia tecnológica y a la creación de empleos dignos en las comunidades? Ese es el objetivo, por eso se llaman polos de desarrollo para el bienestar, porque no es nada más atraer inversión donde sea, como sea, y no importa qué costo, ambiental o social, sino se eligieron ciertos predios en donde está garantizado que hay electricidad, que hay agua, que se van a hacer las obras de última milla para poder desarrollarse, y se trabaja con las y los gobernadores, que tienen mucha relación con los empresarios locales también, para invitar al sector privado local a que participe dentro de estos procesos. Entonces, esa es, digamos, la virtud de los polos de desarrollo. No quiere decir que solo haya inversión en los polos de desarrollo, pero sí tienen incentivos, y el objetivo es que si, por ejemplo, va a haber una empresa que consume mucha agua, que se quiere instalar en Nuevo León, bueno, pues en Nuevo León no hay tanta agua, ¿verdad? O en Mexicali. Entonces, mejor vete a Veracruz, vete a Chiapas, vete a Tabasco, ahí sí hay agua y están estas condiciones para que inviertas. Muchas gracias. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que se está discutiendo en varios sectores el tema de los anteproyectos de presupuesto para 2027, llama la atención lo que ha pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reviven el tema de los seguros de gastos médicos mayores. De hecho, pues no fue una votación unánime. Lo que ocurrió ahí fue que a petición de la ministra Yasmín Esquivel Moza y con los votos de los ministros Irene Herrerías Guerra, Estela Ríos González, Loreta Ortiz Alf y también Giovanni Figueroa y Aristides Guerrero, pues votan para restablecer este tema de los seguros de gastos médicos, que se considera un tema de privilegios porque los servidores públicos tienen acceso al ISSSTE, que como ya veíamos ayer, pues ha venido mejorando sus servicios en torno a la salud pública. Y se pide una partida de 146 millones de pesos para pagar, pues con dinero del pueblo, este privilegio. Preguntarle sobre este asunto, y también en esta misma discusión pues se revela que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le está pidiendo al órgano de administración judicial que los ahorros que se prevén sean por 1.800 millones de pesos en el Tribunal de Disciplina Judicial, pues se le transfieran a la Corte, para que la Corte con este recurso pues haga frente a un déficit que asciende a 128 millones de pesos en el tema del capítulo 1000, y también señalan en esta discusión que a otros temas, como por ejemplo dar mantenimiento a los recintos históricos. Pero esto recuerda mucho el guardadito de la Suprema Corte anterior que tenía en los fideicomisos. Preguntarle su opinión al respecto, Presidenta, porque hay un mandato popular y sobre todo digamos un reclamo del pueblo hacia ese Poder Judicial de que no haya privilegios y también que no haya estos guardaditos. Algo pasa cuando
entran ahí a ese edificio, ¿no? Sí, como que se transforma, no sé, ha de estar embrujado. Los espíritus del pasado, no sé. No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios. Juárez luchó contra los fueros y los privilegios. El mejor presidente de la Corte que ha habido en la historia. Pues hay que recordar la historia y cómo se llegó y por qué se llega. Entonces no estoy de acuerdo con que haya privilegios. Ningún servidor público. O sea, ¿por qué son privilegios? Porque se pagan con recurso público. O sea, si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan. Pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores. Debe ser como cualquier servidor público. Te puedes atender en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, y si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos. Así debe ser. No se debe regresar a los privilegios. Entonces hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes, no sé, y recordar a Juárez, la austeridad republicana. Y hay que estar cerca de la gente para darse cuenta, pues, de lo que vive la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, porque hay que comportarse con humildad. Tienen un buen salario, tienen el salario de la presidenta. Entonces, y con eso pues les podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores, si así lo desean. Pero no, el dinero es del pueblo y eso pues debe recordarlo todos los que somos servidores públicos. Ser servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo, todos los que somos servidores públicos. Presidenta, también en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México se estima que solo el 80%, o bueno, el 80% de los convocados a este examen de control asistió, se estima que un 20% no pudo llegar y muchos de ellos quizá fue porque no tuvieron el recurso para trasladarse a Guanajuato o a Oaxaca o a la propia Ciudad de México. En algunos casos pues implicaba no solo el pasaje del estudiante o la estudiante, sino también del papá o la mamá o ambos o tutores y también en muchos casos hospedaje y alimentación. Aquí también llama la atención la postura del rector Lomelí porque él decía que a la Universidad Nacional pues solo iban a ingresar los que se lo merecieran, ¿no? Que sacaran una buena calificación o un buen puntaje. Y eso nos recuerda pues también un pensamiento del pasado, un pensamiento que ya pues queda rebasado por la propia realidad, que vuelve a generar esta idea de que la educación superior es un privilegio y no un derecho humano y que todos los jóvenes y todas las jóvenes que aspiren a esta educación superior pues tienen justamente este derecho. Y llama la atención sobre todo que se les estigmatice todavía desde la propia universidad tachándolos como tramposos, ¿no? Que los tramposos no van a entrar a la escuela o a estudiar licenciaturas o ingenierías. Y todo esto en un contexto en el cual evidentemente quienes tienen la responsabilidad de lo que pasó ahí, pues no son los estudiantes, es la rectoría y son los altos funcionarios de esta máxima casa de estudios. Usted ya dijo que va a abrir la Universidad Nacional Rosario Castellanos para todos aquellos que no encuentren lugar, pero finalmente
todavía este examen de control pues se vuelve o más bien impacta negativamente en la matrícula de la universidad, cierra más espacios de los que por sí son pocos para la gran demanda que tiene. Preguntarle si, respetando la autonomía, ¿no sería importante hacer un llamado a la UNAM para que ya pues cambie también el chip? Ayer tuve reunión con Secretaría de Educación, con Mario y su equipo. El lunes, bueno, fíjense, lo íbamos a presentar el lunes, pero les doy un adelanto y ya con esto cerramos antes del detector. El lunes, ayer fue martes, el lunes salieron los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar. Nosotros cambiamos el esquema para la educación media superior. En vez de que se hiciera el famoso examen del Comipems, quitamos el examen del Comipems y abrimos una plataforma con todas las preparatorias, todos los bachilleratos nacionales, que ahora les llamamos así, con ALEP, bachilleres, el Poli y la UNAM todavía tienen examen de admisión ahí, entonces no están directamente en la plataforma, o a través de la plataforma pueden inscribirse al examen, pero son las únicas que tienen examen. Todos los demás se quitó el examen del Comipems. Aquí mismo, en el gobierno, me dijeron algunos compañeros que no iba a funcionar la plataforma, que porque todos los jóvenes querían entrar a la UNAM o al Poli, que su deseo original no era entrar al CONALEP o al CECATIS o al CETIS o a bachilleres. Y les dije, les voy a demostrar que no es cierto. Que lo que hay que hacer es decir que todas las preparatorias son buenas, todas, y darles esa calidad. Entonces lo que hicimos fue vincular a todas las preparatorias con las universidades diversas. Entonces ya en cualquier preparatoria pública que te inscribas, cualquier colegio de ciencias y humanidades o preparatoria, recibes, ya este año así ocurrió, tu certificado del CONALEP, por ejemplo, y un certificado de la UAM o un certificado de alguna institución superior, de educación superior. Ya todos en el Valle de México, y se está creciendo a nivel nacional, tienes el certificado de tu escuela y además se cambiaron los planes de estudio de bachillerato y el certificado de acreditación de algún conocimiento de una universidad. Pues de esa manera, digamos, ya lo tenían, pero hubo mucha mala fama para muchas escuelas. Entonces, de esa manera, pues le damos, digamos, equidad, igualdad a todas las escuelas, de que están vinculadas con alguna institución de educación superior pública. Bueno, el año pasado fue la primera vez que se hizo. Con el Comipems había jóvenes que entraban a su opción número 15, porque ponías todas tus opciones. Y demostramos que el año pasado entraron en sus primeras 5 opciones el 90 y tantos %. En este, creo que el 95% entraron en sus primeras 3 opciones y casi el 80% en su primera opción. Y no hay examen. El otro día Cuadri sacó de que cómo era posible que lleváramos a la educación tan mal, porque no hay examen de admisión en las preparatorias. No hay examen de admisión en Noruega, no hay examen de admisión en Suecia, no hay examen de admisión en Estados Unidos. Tú vas al high school que te quede más cerca de tu casa. Claro, si quieres entrar a una privada u otra cosa, pues ya es otra cosa, pero se da la opción de la educación. Entonces, Mi Derecho, Mi Lugar ha resultado ser buenísimo y los jóvenes están felices porque en vez de decirle no pasaste el examen de admisión, ahora te vas a ir a las peores preparatorias, no, es a ver la que te quede cerca de tu casa, este es el plan de estudios, elige a cuál te quieras ir y además vas a tener un certificado de una institución de educación superior. Así, pero yo estoy feliz. Aquí mismo les dije, verdad, ¿no? Que todos iban a querer entrar al Poli y a la UNAM. No, es dar la opción de educación. Pasaste tercero de secundaria,
tienes una calificación aprobatoria de tercero de secundaria, debes entrar a la preparatoria. Y para eso pues hay que construir, ahora sí que más preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces, en eso estamos. Ya dijimos el otro día que nuestra meta original era 45,000 lugares. Ya llegamos a 200,000 y con una parte de educación semipresencial vamos a llegar a 400,000 lugares en preparatoria. Bueno, ahora para educación superior, lo que estamos trabajando, está trabajando la Secretaría de Educación Pública, es hablar con todas las universidades públicas del centro del país. ¿Cuántos lugares te quedaron en qué licenciatura? Para que los jóvenes tengan, que no pasaron, digamos, el examen de admisión, no pasaron, entre comillas, no fueron aceptados, tengan opciones diversas. De todas maneras, lo que estamos viendo es que faltan más lugares. Entonces, la opción de la Benito Juárez, de las universidades Benito Juárez o la Rosario Castellanos, las estamos ampliando en el centro del país. Ese es uno de los planteamientos que vamos a hacer el lunes. Y el esquema para que los jóvenes que no entraron a la UNAM tengan opción de estudiar, ya no se los adelanto, mejor lo presentamos el lunes, para que puedan ver de qué manera pueden saber qué licenciaturas todavía tienen espacio para que puedan estudiar la educación. Nosotros luchamos hace 40 años, ya son 40 años del Consejo Estudiantil Universitario. Aquí está Benet, que estaba en la Facultad de Ciencias conmigo, o yo estaba con él, porque creo que es más grande que yo. Bueno, luchamos hace 40 años por el derecho a la educación superior. Imagínense, todo el neoliberalismo, pues no se construyeron universidades públicas suficientes. Entonces ahora pues estamos, igual que con los hospitales, resarciendo todo lo que no se construyó durante 36 años, dándole opción a los jóvenes. Y la UNAM, desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo. La verdad, es nada más cuestión de reorientar el presupuesto. Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad. Bueno, pues hay que hacer otro más. Y la UNAM, que es la Universidad de la Nación, pues tenga más espacios para los jóvenes, igual que el Poli, igual que el TECNM, igual que todas las universidades públicas y nuevas universidades, donde los jóvenes, si quieren estudiar, puedan estudiar. Lo peor que puedes decirle a un joven es que es rechazado. Antes les decían ninis o rechazados. ¿Es rechazado de qué? ¿De la sociedad? Porque antes el problema era, no pasaste el examen de admisión, es tu culpa. No, pues es que no hay suficientes espacios. No es tu culpa por no pasar un examen de admisión. Vamos abriendo espacios y ya cada universidad autónoma puede decidir cómo ingresan a sus espacios. Yo tengo mi opinión personal. Por ejemplo, en la Rosario Castellanos es un propedéutico. Entras al propedéutico, no pasaste el propedéutico, lo puedes presentar cuantas veces quieras, porque el objetivo es que entres. Claro, es un propedéutico distinto cada vez, en los exámenes y demás. Pero el objetivo es que entren los jóvenes, no que no entren. La UACM, por ejemplo, la opción que tiene es por sorteo. Por sorteo entras o no entras. Nosotros en la Rosario Castellanos desde la ciudad diseñamos este esquema. Lleva el propedéutico, si lo pasas entras, si no lo pasas pues sigue intentándolo hasta que lo puedas pasar para poder entrar. Si no hay espacio presencial, pues hay el espacio semipresencial. Entonces unos días vas a la escuela y otros días estudias desde tu casa. Presidenta, ya muy brevemente sobre esta estrategia que presentó en julio para el sector cañero, preguntarle si habrá alguna revisión del caso del ingenio San Pedro en Veracruz, que pues ya estuvo ya Columba ayer en Veracruz, viendo con Rocío el tema de este ingenio. ¿Qué podemos hacer? ¿Y lo informarán pronto? Sí, lo informamos después. No he tenido oportunidad de hablar con Columba,
me informó que iba para allá, Rocío nos buscó y Columba se fue para allá y están viendo las opciones. Gracias, presidenta. Vámonos, detector de mentiras. Vamos a ver cómo podemos ayudar. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Quienes con falsedad se oponen a que las audiencias ejerzan sus derechos continúan replicando la mentira de la censura e incluso difunden desinformación proveniente del extranjero, a pesar de que ellos deberían ser los principales interesados en cumplir con los lineamientos para proteger los derechos de sus audiencias. Por otro lado, distintos medios han propagado desinformación sobre la incidencia delictiva, a pesar de que los indicadores han mostrado una baja en todos los delitos de alto impacto. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre derechos de las audiencias y hasta mentiras sobre el servicio de administración tributaria y empresas extranjeras son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Comentaristas de ADN Noticias y Azteca Noticias continúan afirmando que los lineamientos permitirán al gobierno sancionar a los medios si no están de acuerdo con su postura editorial o sus contenidos. No es censura, se aferra el gobierno, pero hay sanción si no les gusta el formato de un programa. B. En una columna del Wall Street Journal se sostuvo que el gobierno evaluará la veracidad de la información periodística y multará por infracciones verbales. Que aún se están debatiendo las multas que se impondrán por tales infracciones verbales. El problema está además en las facultades que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vigilar los contenidos y en su caso aplicar sanciones. ¡Mentira! Los lineamientos no facultan al gobierno para censurar, regular contenidos ni suspender transmisiones de radio o televisión. Tienen como único objetivo garantizar que las concesionarias aseguren los derechos del público a recibir información veraz, plural y oportuna, distinguir entre noticia u opinión y ejercer el derecho de réplica. El propio artículo 2 de los lineamientos prohíbe expresamente cualquier tipo de censura previa o restricción indirecta a la libertad de expresión y programática. Asimismo, la autoridad no sanciona por el contenido vertido, sino únicamente por incumplimientos administrativos específicos, como no emitir un código de ética o no nombrar a un defensor de las audiencias. 2. En El Economista se difundió que en el primer semestre de 2026, el delito de extorsión alcanzó su nivel más alto en 11 años. ¡Mentira! Durante el primer semestre de 2026, el delito de extorsión disminuyó 5.11% respecto al mismo periodo del año anterior, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3. El Reforma afirmó que el SAT acosa a empresas de Estados Unidos. ¡Mentira! La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desmintió que el Servicio de Administración Tributaria esté acosando a empresas estadounidenses e informó que el SAT ha implementado una reingeniería en sus procesos de fiscalización para brindar mayor certeza jurídica y confianza en los contribuyentes. La dependencia rechazó que el SAT realice interpretaciones retroactivas del IVA y detalló que respeta los tratados internacionales en materia de doble tributación. 4. Nuevo programa social Mujeres Bienestar para mujeres de 18 a 65 años. ¡Mentira! La Secretaría del Bienestar informó que el supuesto programa Mujeres Bienestar es falso y detalló que no existe un programa con esas características. Además, recomendó no ingresar datos personales, documentos ni información bancaria en sitios de origen desconocido. Gracias, presidenta. Buen día. ¿Perdón? ¿Gobernadores? En la reunión de ayer con el gabinete, ¿para qué temas abordaron? Abordamos el tema del informe. ¿Cómo va a ser el informe? Vamos a hacer informes, ya les vamos a informar aquí, informes en todas las entidades de la República y en la mañanera vamos a dar, digamos, la glosa del informe de cada una de las secretarías. Gracias. Ya al rato informa la Fiscalía.